¿Qué tal? En este ejercicio nos piden determinar la derivada de esta función. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a establecer las funciones principales. Es decir, vamos a verificar cuál es la derivada de la función seno, cuál es la derivada de la función coseno y cuál es la derivada de una constante. Entonces yo diré, si f de x es igual al seno de x, su derivada, que nosotros las podemos encontrar en tablas, hay en libros, en infinidad de lugares, la derivada del seno. La derivada del seno es el coseno de x. Si f de x es igual al coseno de x, su derivada, f derivada de x, será igual al menos seno de x. Esto hay que recordarlo. La derivada del seno es coseno, la derivada del coseno es menos seno. Están íntimamente relacionadas porque son funciones trigonométricas muy parecidas. Ahora, si f de x es igual a una constante, en este caso un valor, un número, lo que sea, cualquier valor que sea, f derivada de x será igual a cero. Sabemos que la derivada de una constante siempre es igual a cero. Entonces calculemos la derivada de esta función compuesta de varias funciones. F de x será igual. La derivada del seno es el coseno de x. Más la derivada del coseno es menos seno de x. Perfecto. Más la derivada de una constante es igual a cero. Entonces, f derivada de x será igual a coseno de x menos el seno de x más nada. Porque aquí el cero no representa nada básicamente. Perfecto, esta es la función derivada de esta función de aquí. Ahora, algo que ustedes se preguntarán, ¿qué tal si yo tuviera f de x es igual al seno de x al cuadrado, por ejemplo? Nosotros, ¿cómo derivamos esto? No, hay una regla que se llama la regla de la cadena. Nosotros lo que vamos a hacer es esto. F derivada de x es igual. Primero derivo la función principal, es decir, la que contiene a una función secundaria, es decir, una función que está dentro. La derivada del seno, ¿a qué es igual? Al coseno. ¿Al coseno de qué? De lo que yo tenga dentro. No importa lo que tenga dentro, primero derivo la función principal. Por la derivada, es decir, de la parte interna, de la derivada de x al cuadrado. Entonces, f derivada de x será igual al coseno de x elevado al cuadrado por la derivada de x al cuadrado, que es igual. Es igual a 2 por x, porque baja la potencia y queda 2 menos 1 en la potencia de x. Perfecto, entonces esta de aquí sería la derivada, si es que ya no tuviera solo el seno de x, si es que tuviera el seno de algo más. Y digamos si aquí en vez de x cuadrado estuviera el logaritmo natural, por ejemplo, el logaritmo natural de x. Entonces aquí ya no sería por, aquí sería coseno del logaritmo natural de x por logaritmo natural de x derivado, esto representa que lo tengo que derivar, entonces aquí ¿cómo sería? Aquí sería el logaritmo natural de x por la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x y encontraría la respuesta de la función derivada. Si es que yo tengo funciones dentro de funciones, derivo la función principal y multiplico por la derivada de la parte interna. Esto es la regla de la cadena. Recuerda, virtualidadedu.com.